haber tenido. Sí. Muy buen comentario. Creo que Natalia Ortuño, muy buen comentario. Justo, yo creo que hay esta parte en el video que acabamos de mostrar en donde Biden baja la voz y hace como esto, y dice como, es que mucha gente va a morir y baje la voz, entonces es como un tono más sombrío y dramático, incluso dentro de la como neutralidad de Biden. Sí, me pareció bastante como efectivo en algunos puntos. Ahora, vamos con Trump. ¿Alguien quiere dar su opinión en general? Ok. Si quieren les doy la mía. Aunque obviamente pues el tipo no me parece una persona agradable, hay que dejar eso de lado como cuando analizamos su retórica. Me parece hasta cierto punto efectiva, porque al momento de ver el debate sí es muy tedioso que esté interrumpiendo a cada rato y que se robe el micrófono, no respeta al moderador, etc. A final de cuentas, si notamos, el debate está en cancha de Trump, está completamente en su cancha. Y si lo comparamos con el debate em, de las elecciones pasadas, cuando no llevaba ya un liderazgo, o sea, no era ya presidente, también el debate estaba en su cancha. ¿Y esto cómo lo consigue? Sí, por un lado con la hostilidad, pero no se trata de decir, bueno, a Trump es hostil y le sale, yo también voy a ser hostil en mis debates parlamentarios, no. Pero sí se trata de entender qué es lo que está haciendo Trump para tener como este liderazgo en el debate y que el debate se centre en Trump, y eso lo beneficia mucho en su objetivo, que es contar votos. Eh, Tenemos que preguntarnos como qué hace que yo pueda adaptar. De entrada, los movimientos que ahorita Daniela nos decía que no le agradaban mucho, el como tú, el señalar y así. Estoy de acuerdo que se ve muy mal, pero llama mucho la atención. O sea, si yo estoy hablando y, por ejemplo, Biden, que es muy de así y luego muy de no mover las manos, pero Trump voltea y dice, hey, eso me llama. Entonces yo volteo y le pongo atención porque me está señalando, me está diciendo esto es importante. O Trump luego calla al moderador y pone la mano y como que con las mismas manos va como orquestando todo el debate a su atención y a su favor. Eh, Efectivamente también utiliza, no sé si llamarlos como buenos argumentos, pero hace de manera efectiva, pone el debate en su cancha, enmarcándolo así. Entonces, se está hablando de lo que Trump quiere que hablen, y aunque se le hace una pregunta, Trump sabe decir, esta pregunta si la contesto cuando le preguntan, ay, eh, ¿puedes denunciar a los supremacistas blancos? Trump al final no hace eso, y no hace eso porque sabe que pues efectivamente parte de sus votantes son supremacistas blancos y no puede denunciarlos, pero no puede como aprobarlos porque entonces pierde otro cacho de como la audiencia. Entonces lo que hace es tomar la pregunta y ponerla en su cancha y decir, si hubieran supremacistas blancos, locos, terroristas, por supuesto que lo haría, pero hay que concentrarnos en Antifa, hay que concentrarnos en esta izquierda terrorista súper problemática. Entonces, da la impresión de que está contestando, aunque no lo está haciendo, y logra poner todo en sus términos. Ortuño nos dice, Trump tiene un estilo muy agresivo, trata de atacar por todos los flancos posibles para desacreditar a su oponente. Sí, exacto, o sea, estoy de acuerdo, es muy agresivo. En un debate parlamentario esto no se vería muy bien, sería bastante tedioso. Pero sí hay ciertas como técnicas que utiliza Trump que podemos rescatar para aplicar, para obviamente pulirlas y aplicarlas. Y Guadalupe Ruiz dice, ¿qué hacemos cuando el ponente contrario es hostil? O sea, ¿qué debería estar haciendo Biden? Es muy buen punto. De entrada, el beneficio
de estos formatos de debate es que no son así. No te van a poder estar interrumpiendo, no te van a poder estar como hostigando tanto. Una manera de hostigar a tu oponente en estos debates es con los puntos de información. Y luego te hacen como punto de información, una y otra vez para desconcentrarte. Una buena manera es señalando lo que la persona está haciendo, diciendo, damas y caballeros, claramente el equipo de oposición está intentando distraerme, por más que, o sea, como señalarlos y de esa manera apropiarte de lo que están haciendo, porque si continúan haciéndolo, están confirmando como lo que estás diciendo, entonces es más probable que se detengan porque ya lo señalaste y te apropiaste. O dices, damas y caballeros, a ver, le voy a dar 3 segundos al equipo de oposición o proposición de decir lo que tienen que decir porque están intentando robarse este debate. Y al mismo tiempo, si tu equipo te puede hacer como así, pues como para apoyarte, se ve muy bien. Mide bien como las personas con las que estás debatiendo, porque estoy de acuerdo, como dijo ahorita Daniela, ponerte al tiro e intentar gritar más tal vez no sea la herramienta correcta, quizá como hizo Biden, que es como que entonces voy a bajar, o lo que hacía Hillary Clinton para intentar como desarmar a Trump en esta como estrategia, era como que entonces voy a como bajarle yo al tono, pero subirle a mi seriedad y subirle al sarcasmo y al como hacer un chiste del show que está haciendo tu contrincante. Ok, avanzamos con los ejemplos. Tenemos una breve comparación entre el discurso de Melania y Michelle. My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life. We're raised with so many of the same values, like you work hard for what you want in life. That your word is your bond, and you do what you say and keep your promise. That your word is your bond, that you do what you say you're going to do. That you treat people with respect. That you treat people with dignity and respect. Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them. We want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them. Ok. Entonces, este es el debate plagiado por Melania, que dio Michelle durante las elecciones de Obama, creo. ¿Alguien me quiere dar su primera impresión? Aquí vamos a contrastarlas a ambas al mismo tiempo. Bueno, pienso que... ¿Sí puedo tomar la palabra? Sí. Ok. Bueno, pienso que, aunque sea el mismo discurso, como que Melania Trump casi ni se está moviendo, mientras que, sí, bueno, no recuerdo cómo se llama la esposa de Obama, pero sí está haciendo gestos y se está moviendo y está incitando al público y pues es una gran diferencia. Claro, hasta en el público se puede sentir como la manera en que se percibió el debate, el discurso, aunque fue el mismo, y aunque ambas están en un lugar como cómodo, o sea, enfrente de sus votantes. Obviamente el discurso de Michelle fue muchísimo más, fue mejor recibido y ella es como particularmente muy buena hablando en público y muy buena siendo como este símbolo de la nación y así, tiene como muy buen estatus entre les americanes. Nos dicen, Michelle es mucho más emotiva. Sí, justo algo que noté, no sé si ustedes también lo hayan notado, es que aunque Melania Trump sí juega con el volumen de su voz, sí empieza bajito y luego sube el volumen, algo falta.
Y lo que ahorita nos decía Carol Félix es que faltaba mucho movimiento, estoy de acuerdo. Falta como esa expresión tanto facial como corporal, que no logra transmitir como el sentimiento de lo que me está diciendo. O sea, si leyera las palabras de Melania, me sentiría muy diferente a como me siento viéndola a ella diciéndolo. Ortuño dice, además Melania se notaba particularmente nerviosa, sí, le temblaba un poco la voz. Sí, también es muy cierto. Híjole, el que te tiemble la voz es todo un tema porque está muy fuera de tu control y pasa muy seguido cuando estás nerviosa. A mí me pasa súper seguido cuando estoy como particularmente nerviosa por un discurso. Tip para eso, tómate un segundo para respirar, no pasa nada. Si a mitad del debate tienes que como que... y sigues y tomas como esa fuerza. Anderson Cortés, Michelle Obama maneja el lenguaje, se sabe expresar, engancha con el público. Y Jairo Aguilar, Michelle Obama transmite más seguridad y confianza en la manera de cómo aborda el mensaje. Sí, estoy muy de acuerdo. O sea, Michelle Obama justamente tienen que pensar la manera en la que dan discursos como si ustedes fueran la directora o el director de una orquesta y estuvieran a punto de dirigir el concierto. Y sus brazos, su expresión, tienen que lograr que su panel de jueces y juezas como que sienta lo que ustedes están emitiendo. Entonces, una manera de hacer esto es justamente como hace Michelle, si se dan cuenta, va moviendo las manos, va diciendo y sube la voz y baja y toma pausas, porque pausas para que la aplaudan, pero también para que entre bien en el mensaje. Entonces, si están en un debate y acaban de decir algo muy importante, no luego corren a decir lo que sigue, toman una pausa de 2 segundos, literal, pero hace mucha diferencia. En cuanto a Melania, sí, claramente estaba nerviosa, muy seria. O sea, hay un punto en donde parece como que no me está transmitiendo nada de emoción y ese se convierte en un obstáculo para poder empatizar con ella y para poder, sobre todo en el contexto en el que está, poder sentirse como liderada por ella. Entonces, el chiste de estos ejercicios es poder ir como decantando lo que nos sirve y lo que vemos, porque incluso a veces se aprende mucho más viendo un mal discurso que un buen discurso, porque vemos como, ok, híjole, eso no se vio bien, eso no funcionó. Ok, yo ya sé que en el siguiente debate, si me quiero poner en un mood como serio y quiero llegar como a contrastar poniéndome seria, no puedo caer en el extremo porque entonces es muy difícil empatizar conmigo. Seguimos, a menos que alguien tenga un comentario. Dale. Vamos a ver una mañanera. Claro que sí. 1. Estoy en contra de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones. 2. Se debe proteger la vida de hombres y de mujeres, de todos los seres humanos. 3. Es una cobardía agredir a la mujer. 4. Es un anacronismo, un acto de brutalidad, el machismo. 5. Se tiene que respetar a las mujeres. 6. No agresiones a mujeres. 7. No a crímenes de odio contra mujeres. 8. Castigo a los responsables de violencias contra mujeres. 9. El gobierno que represento se va a ocupar siempre de garantizar la seguridad de las mujeres. 10.
Le paré en el 10 por no sé hasta cuántos puntos llega. Anderson Cortés, antes de empezar a discutir este cachito de la mañanera, em, nota que la imagen juega un papel importante, por eso a veces se da la credibilidad. Es muy buen punto. O sea, cuando analizamos, hay que entender que, y seguramente se lo dijeron en clases pasadas, el juego, o sea, el sesgo con el que llegamos a observar un debate altera muchísimo la percepción que tenemos de la oradora o del orador. Entonces, en este sentido, es muy importante notar este sesgo al momento como de sentarnos a ver esto para poder decantar efectivamente, o sea, por ejemplo, ahorita con el caso de López Obrador, pues no nos vamos a sentar como a discutir como si estamos de acuerdo o no con lo que está diciendo o si a mí me cae muy bien o muy mal, sino qué es lo que está haciendo su expresión corporal y sus técnicas de oratoria y de retórica para su objetivo, que es ahorita, pues, o caer bien, ¿no? O sea, que la gente concuerde con lo que está diciendo y tener como esta imagen de liderazgo. Y sobre lo que dice Anderson, también hay que tener en cuenta que aunque ya llegas, sobre todo si eres una figura política o una figura pues ya conocida, no solo un debatiente en un torneo, la imagen ya juega un rol, pero ese debate que estás a punto de hacer también va a aportar o va a construir a la imagen que tienes. ¿Qué hubiera pasado si Melania Trump, que es muy probable que a nuestros ojos, o Trump, qué hubiera pasado si Trump, que a nuestros ojos probablemente no nos cae muy bien, hubiera llegado y hubiera dado un muy, muy, muy buen discurso, con una muy buena oratoria, con una muy buena, con un buen respeto o lo que sea? Definitivamente nos pone una pregunta sobre, ok, ¿qué onda con Trump? Como por qué está cambiando o qué está haciendo con su imagen. No necesariamente por un buen discurso me va a caer bien, pero sí logra alterar su imagen a los ojos de las masas. Entonces, con esto nos saltamos a discutir este discurso de López Obrador. ¿Alguien que quiera anotar algo? Hola, otra vez voy a tomar la palabra, no sé si pueda. Sí, dale. Muchas gracias. Creo que aquí lo que hace López Obrador es ser fiel a esta imagen que él quiere representar. Puede ser sincero, no coincido mucho con Obrador realmente, pero en cuanto a imagen política, esta concordancia que tiene con su discurso diario es, la verdad, muy, muy bueno en lo que hace y en cómo transmite, porque él busca representar a la mayoría de la población de México sin tener este aire de grandeza que se llegaban a tener, sin menospreciar, claro está, en los anteriores sexenios, una persona bien postrada, hablando muy claro, muy concuerdo con las ideas. Entonces, la imagen que López Obrador logra representar es la que realmente da esta simpatía. Tiene su cancha, como mencionabas, todas las mañaneras. Tiene a los medios dentro y en donde quiere. Y algo que destaco muchísimo es que no importa qué tema pase, en verdad no importa qué tema pase, siempre logra que con su discurso esté él en medio, se ponga el nombre de López Obrador en cualquier problema que llegue a pasar, sea incluido o no. Entonces, me va a doler muchísimo, pero llega a usar mucho esta habilidad para simpatizar con las personas, para hacer cualquier lugar donde esté su cancha. Entonces es algo que debo de aplaudirle a él, aunque me estén sangrando las manos, pero le aplaudo realmente. Ok. ¿Alguien que también quiera aportar antes de conversarlo? Sí, ¿me escuchan? Sí. De acuerdo, entonces buen día desde Bogotá, Colombia. Digamos, para analizar un poco como lo que López Obrador dice y la manera en cómo se expresa. Entonces, en cuanto a lo que dice, es como muy repetitivo, como más o menos desde el punto 4 o 5 hasta el 10 que reproduciste el video, cuando todo eso se puede sintetizar en una sola cosa o en un solo punto o en una sola frase, como, digamos,
siendo específico, pero no de la manera en que lo estaba haciendo, como dividiéndolo como si fueran temas, digamos, un poco diferentes, cuando pues digamos, si hablaba de no agresión, pues también podía incluir ahí el tema de la seguridad. Entonces, digamos, como es un poco en cuanto a la oratoria y en cuanto a la expresión corporal, digamos que eh, no sé qué tanto en otras, digamos, exposiciones públicas, pero en esta se nota como muy serio, digamos, un poco inexpresivo al momento de hablar pues de estos temas. Y sí siento que hace falta bastante como empatizar de manera corporal y con las expresiones que se tienen con respecto a lo que se habla. Entonces hace falta, digamos, un poco más el movimiento de las manos, un poco más como el aumentar o disminuir las tonalidades de voz acorde pues a lo que se está hablando, y como esos factores que son bastante fundamentales con respecto a pues a cuando uno va a intervenir en cualquier tema, ¿no? Sí, va, muy buen comentario. Anderson Cortés también nos dice, en cuanto al presidente de México, él enfatiza siempre en la palabra mujer, su voz se siente marcada, también su cuerpo va y viene. Ok, estoy de acuerdo con varios de los comentarios que están diciendo, definitivamente sí se presenta muy serio, sí tiene mucha puntualidad en lo que está diciendo, igual ese orden de como los 10 puntos que está tratando, pues hace un poco más fácil para la audiencia seguir. Ese es muy buen tip. Si, por ejemplo, siempre al principio de su discurso le tienen que decir a su panel de jueces qué es lo que van a hacer. Entonces se paran y dicen, ay, damas y caballeros, ¿qué voy a hacer en mi discurso? Primero voy a refutar, luego voy a dar mis puntos, luego voy a concretar tal cosa y finalmente concluyo con X. ¿Eso por qué? Porque si yo soy una jueza que está tomando notas, yo ya sé exactamente qué es lo que vas a hacer. Piensen cuando están leyendo un ensayo o escribiendo un ensayo, tiene que haber una parte que diga, en el primer apartado trato lo que sea, en el segundo apartado, bla, bla, bla. Eso es algo que hace aquí AMLO que podemos rescatar. Dos, sobre el uso del lenguaje, la palabra mujer, la palabra violencia, marcadas con sus manos, transmiten más. O sea, si yo me paro y digo, la violencia de la mujer debe detenerse, es muy diferente a si te digo, la violencia de las mujeres debe detenerse, con un juego de voz, transmite mucho más esta urgencia y esta seriedad que yo le estoy dando al tema. Ahora, algo que me llama la atención negativamente sobre las mañaneras en general, lejos de pensar si es una estrategia política o no, la cual puede ser, pero solo pensando en términos de retórica para utilizar en debate, es el ritmo que tiene el presidente durante las mañaneras y durante este video. Es muy lento, es muy, muy pausado. Y echarte completa la mañanera se convierte, o sea, puedes ponerle en velocidad 2 o 1.5 y lo hace mucho más ameno. Al momento de dar sus discursos, tienen que tener cuidado con saltar este exceso de hablar demasiado lento, porque entonces duerme, es un poco más difícil como seguir como con la misma atención y no empezar a buscar distractores. Entonces, por esa parte, algo que notar para evitar. Justo mi primito es colombiano y vino aquí, creo que el año pasado, vio una de las mañaneras o un discurso o algo así, y me dijo como, ay, pero ¿por qué habla tan lento? ¿Qué estrés? No sé qué. Entonces tengan eso en cuenta. En cuanto a la posición como de lo que nos dice Anderson, su cuerpo va y viene, sí, tiene sentido porque pues hay que tener en cuenta el contexto en el que está, que hace esto todos los días y duran mucho tiempo, entonces quién sabe cuánto tiempo lleve ahí parado en el podium. Está bastante recargado, está bastante cómodo en su área. O sea, podemos notar que en contraste con Melania, que está un poco tiesa, un poco como pez salido del agua, AMLO se siente que está en su zona. Entonces, cuando se sientan en su podium, tienen que buscar hacer lo suyo y buscar cómo sentirse cómodos en él. Seguimos. Traía el de Fox, pero yo creo que no lo saltamos. Este es el de Emma González, lo vamos a ver.
Un poco de contexto, esto fue después del shooting en Parkland, Florida, el 14 de febrero, creo que 2018. Ella fue una de las alumnas dentro de la preparatoria, en donde fallecieron creo que 17 personas, y pues arranca todo este movimiento enorme de pues, adolescentes y universitarios para buscar gun control. Entonces, vamos a ver un cachito de su discurso. Every single person up here today, all these people should be at home grieving. But instead, we are up here standing together because if all our government and president can do is send thoughts and prayers, then it's time for victims to be the change that we need to see. The president wants to come up to me and tell me to my face that it was a terrible tragedy and how it should never have happened, and maintain telling us how nothing is going to be done about it. I'm going to happily ask him how much money he received from the National Rifle Association. You want to know something? Doesn't matter because I already know. And divided by the number of gunshot victims in the United States in the 1.5 months in 2018 alone, that comes out to being $5,800. Is that how much these people are worth to you, Trump? If you don't do anything to prevent this from continuing to occur, that number of gunshot victims will go up and the number that they are worth will go down. And we will be worthless to you. To every politician who is taking donations from the NRA, shame on you. Ok. Entonces, misma dinámica. Si alguien me quiere decir qué opina de la retórica, de la oratoria que está utilizando Emma en este discurso, y de ahí partimos. Ok, si quieren les digo qué opino yo. Yo vi Me parece que Daniela alzó la mano. Es que aquí no veo, pero adelante. Ustedes hablen. Buenas tardes. Sí, yo siento que ella al principio se muestra indignada, bueno, desde el principio hasta el final, pero en el principio ella parte de la indignación que siente con los casos de violencia en Estados Unidos, ¿sí? por cuestión de las armas. Y ya al final, ya ella muestra otro tono y sube el tono de voz. Y sí, muestra una total indignación, reprocha esos actos criminales, y yo siento que fue pertinente cómo ella utilizó el tono de voz. Pues no pudo expresar con las manos, y tampoco, yo siento que tampoco hubiera sido lo más ideal, porque ella estaba refiriéndose con tristeza e indignación sobre lo que sucedió. Y como estaba leyendo, siento que ella hacía buen contacto visual con la audiencia, que eso a veces cuando leemos en público un discurso, a veces no lo hacemos. A veces nos enfocamos mucho en mirar, leer y terminar la línea súper bien y no establecer un contacto. Entonces sí, y al final ella estalla, aumenta su tono de voz. Entonces me pareció un buen discurso para el caso. Sí, a mí también, gracias por tu comentario, Daniela, muy buen comentario. Sí, yo vi este discurso cuando tenía como la misma edad que Emma en ese momento, y definitivamente me impactó
impactó mucho. En ese sentido, busqué incorporar como mucho, obviamente, pues en un debate parlamentario es quizá un poco excesivo implementar tanto sentimentalismo y tanta emoción, pues por la naturaleza del debate y por la naturaleza de lo que está platicando y advocando Emma. Justamente me gusta mucho este ejemplo porque ella tiene el papel en la mano. Entonces, si ustedes son personas que ahorita me dijeron que algunos se sentían identificados, que son un poco nerviosas o que es como, no sé qué hacer con mis manos, hay maneras de tener el papel en la mano y no tenerlo como bloqueando la cabeza de manera que no te escuches, y también lograr transmitir la importancia y la emoción y lograr como llevar la audiencia como lo quieres. Si se dan cuenta, si tuviéramos que un buen ejercicio es viendo películas, ahorita traigo el último ejemplo para terminar, al ver como todos estos monólogos, estas películas, estos discursos o debates, podemos o deberíamos ser capaces de trazar una línea de cómo estuvo el discurso. Entonces, en este caso, Emma empieza un poco abajo, un poco seria, tonalidades, toma pausas para que le den aplausos y luego sube muchísimo la intensidad del debate, y conforme lo hace podemos escuchar cómo la audiencia se ve muy afectada por lo que está diciendo y le responde y se une a ella en su protesta. Esto lo hace porque Emma está orquestando muy, muy bien la manera en la que está llevando a la audiencia para darle impulso a sus palabras. Aquí su objetivo no es tanto como presentarse para ganar un debate o para caer bien enfrente de la nación, sino para llevar un mensaje y darle mucha más como potencia, y siento que lo hace muy efectivamente. Machiel nos dice un discurso muy emotivo que llegó al público porque logró empatizar con ella. Un punto a remarcar podría ser que la audiencia también ensalza lo que dice, justo. Y Anderson nos dice, cuando se ha vivido un suceso, tiende a ser un poco más cómodo hablar desde ella, siempre y cuando tengamos presente el ser resilientes. Ella usó tonos de voz y se mira un poco tranquila y se nota la ironía. Sí, de acuerdo con ambos. El uso aquí, si pudiéramos como sacar cómo describiríamos el discurso de Emma, definitivamente es emotivo, definitivamente es sarcástico en ciertos puntos, es muy enojado, es muy intenso, pero no es demasiado, tal vez por el tema que está debatiendo, pero en general es muy buen ejemplo de cómo incorpora diferentes estilos para darle poder a un mismo mensaje. La idea es que ustedes puedan encontrar algunos ejemplos de discursos que les muevan mucho y que digan, yo quiero debatir así, o yo quiero que cuando yo hable la gente me responda como le respondieron a Emma. Entonces, último ejemplo. Aquí hago un spoiler alert. Si están viendo Game of Thrones y no la han acabado, por favor díganme ya, porque estoy a punto de poner un clip que podría spoilearles algo. Pero justo no vean la última temporada, sí, no la vean. Justo escogí este ejemplo porque es de una serie, Game of Thrones, para mostrarles que estos como ejemplos, nos hayan preguntado lo de la inspiración. Esta la podemos encontrar en diferentes lugares, incluyendo en las artes. A mí me gusta mucho el teatro musical, entonces de ahí encuentro mucha inspiración en la manera en la que me gusta moldear mis discursos. Entonces, como menciona, hay personajes en esta serie que dicen, no, son súper buenos debatiendo, logran convencer súper bien. Ahí podemos encontrar inspiración y preguntarnos por qué hizo bien, qué logró hacer, qué logró transmitirle a la otra persona y a mí como audiencia, e ir como adaptando. Entonces, terminamos con este ejemplo. Ahí está. You admit you poisoned the king? No. Of that I'm innocent. I'm guilty of a far more monstrous crime.
I'm guilty of being a dwarf. You are not on trial for being a dwarf. Oh, yes, I am. I've been on trial for that my entire life. Have you nothing to say in your defense? Nothing but this. I did not do it. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Watching your vicious bastard die gave me more relief than 1,000 lying whores. I wish I was the monster you think I am. I wish I had enough poison for the whole pack of you. I would gladly give my life to watch you all swallow it. Samarin! Samarin, escort the prisoner back to his cell. I will not give my life for Joffrey's murder, and I know I'll get no justice here, so I will let the gods decide my fate. I demand a trial by combat. Ok. ¿Alguien quiere comentar? César, que es fan, ¿te gustaría comentar? Pues, buenas tardes en primer lugar. Sí, soy algo fan. Y bueno, yo creo que ahí pues, enfatizó y también puso los argumentos a su favor, porque se le estaba juzgando por un asesinato, pero al mismo tiempo como que contraargumentó y vio que y dio como sus motivos por los cuales se le estaba acusando, las verdaderas razones. O sea, ahí como que da un giro inesperado y llama la atención. Justo. Gracias por tu comentario. Sí, definitivamente este personaje en particular se caracteriza mucho por su buen uso de la retórica y su sabiduría y así. Entonces, sí, es buen comentario, logra enmarcar el debate, bueno, el juicio a sus términos y como bajarlo de, era una cosa, pero lo va a bajar a otra, que es lo que él quiere que sea observado toda la discusión, la manera en la que él lo ve, y lo hace como respondiendo diferente a esta pregunta que le hacen. Lejos de eso, noto mucho, y lo que me gusta mucho de esta escena en particular es igual que anterior, no hay mucho uso de manos porque está esposado, pero eso no evita que logremos como, que logre expresar a través de solo gestos faciales y uso de ritmo y tono, volumen, cómo quiere que la audiencia se sienta y expresar bien lo que está haciendo. Entonces, contrastándolo un poco con Biden, que como que tiene la misma expresión todo el debate y rara vez vemos como que mueva una ceja, aquí vemos mucho de eso y es un performance artístico, pero hay un punto medio en donde tenemos que estar en expresión facial y en expresión como con tono, con la manera en la que hablamos, entre Biden y Tyrion Lannister. Entonces, justo no es lo mismo si yo les digo como, yo creo que que deberíamos abolir los circos. Y se los digo como súper monótono, como sí, bueno, hay que abolir los circos y no sé qué, a que si les digo, es muy importante que abolamos los circos, no puede seguir pasando, tenemos que detenerlo, bla, 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 y me expreso con mi rostro, me expreso con mi voz, la manera en la que Tyrion baja la voz al final y esto nos llama a ver qué es lo que va a decir, como si nos fuera a decir algún secreto. Todas estas son técnicas de retórica en donde entendemos que somos como, estamos dirigiendo y no manipulando, pero moldeando a la audiencia y moviéndola a nuestro favor. Tienen que pensar constantemente que esa audiencia, me dieron un tip cuando tenía como 13 años, que fue el de los mejores tips y lo sigo dando hasta el día de hoy, que es que tienen que pensar esa audiencia como si fueran niñas de 5 años.
no entienden bien qué les estás diciendo, se van a distraer muy fácil, etc. ¿Esto qué te forza? Te forza primero en la parte argumentativa a detallar exactamente qué es lo que estás diciendo, y creo que vieron Toulmin con ustedes, a mostrar perfectamente cómo se ve su Toulmin para que una persona pequeña o que no les quiere poner atención las entienda, y tienen que estar captando la atención de su audiencia constantemente. Entonces, después de un rato voy a decir algo muy importante, el centro de mi argumento, la parte importante, un ejemplo vital. Entonces, ahí yo tengo que alterar algo porque esas alteraciones llaman la atención y llaman la vista. Entonces, si yo estoy en el teléfono y algo cambió en mi ambiente, el mood se hizo diferente, le subiste, le bajaste al tono, yo voy a voltear a ver qué estás diciendo. Eso es lo que tienen que aprender a ser como buenos directores de orquesta, directoras. Ok, entonces con esto, si tienen algunas preguntas, nos pasamos 10 minutos. Ahí está mi contacto, me pueden escribir a las personas que quedamos de Aguascalientes para representar, ahí me pueden escribir, y creo que una persona que necesitaba ejemplos de flow, ahí me pueden escribir con toda confianza, yo se los mando. No sé si tengan preguntas o comentarios para ya finalizar. Bueno, a mí me gustaría saber, es que yo soy muy emotiva, no sé si se dieron cuenta. Entonces yo cómo mermo esa manera de interactuar o de expresarme de manera oral. La pregunta es cómo la quieres transmitir, o... Sí, o disminuir o no tratar de ser tan emotiva, sino más lineal, un poco. Encontrar el como sweet spot entre ser muy emotiva y ser de otros estilos. Es buena pregunta. Yo te diría, no hay nada malo con ser emotivo en tu discurso. Definitivamente es una herramienta muy poderosa y no todo el mundo la hace bien. Entonces, si se te da naturalmente, explótala. Ahora, la cosa es, si la usas demasiado y la usas todo el discurso, va a dejar de tener efecto en mí y al final va a ser, bueno, ya que la amo, Dios. Entonces, busca los puntos en tu debate en donde sea más inteligente aplicarlo. Y justo experimenta otros estilos, combina muy bien ser un poco sarcástica, un poco seria, diplomática, y empezar tu discurso como, sí, bueno, voy a hablar muy diplomáticamente y no sé qué, pero ya estoy llegando a la parte importante de mi discurso, ya estoy llegando a la parte en donde quiero 100% que el panel de jueces anote esto, entonces me pongo emotiva y exploto y les digo y los números y los ejemplos, y luego le bajo. De esa manera lo que tú tienes que poder dibujar es como una cosa arriba, abajo, que se dé a favor a lo que tú quieres decir. Entonces, si yo tengo 3 puntos importantes, uno de esos puntos iría súper bien si lo combino un poco con algo más como serio. Voy a hablar de una política pública como, sí, deberíamos hacer X cosa. Ok, pues me combina bien con algo medio diplomático. Pero luego voy a hablar como no, y vamos a tener que proteger a las miles de vidas que vamos a perder si no hacemos tal cosa. Si yo te digo eso en un tono calmado, como sí, o sea, cientos de miles de personas van a morir si no hacemos esto, no me llega tanto que si me haces subir. Entonces, subes ese tono, te pones más emotiva, pero luego tienes que encontrar si vas a tener como puntos importantes escritos para pasar, o si escribiste tu discurso, lo que quieras, identifica cómo debe verse físicamente ese discurso para que tenga más punch. Entonces, ya identifiqué los puntos donde ser emotiva es apropiado y se va a ver muy bien, pues ahí le subo. Pero voy a refutar. Quiero refutar enojada. Entonces voy a hacer como enojada sarcástica diciendo, oye, el equipo de oposición no entiende nada y hizo tal cosa, entonces déjame, yo les explico porque qué indignación lo que dijeron.
Entonces, justo es esto de como practica cómo te sientes más como cómoda, observa personas que tú digas, ah, mira, quiero como meterle un poco de cómo lo hace esta persona y en un papel anota qué es lo que están haciendo y practícalo. ¿Alguien más? Una pregunta. Y si, o sea, ¿cómo hago para interactuar tanto con cámara y con audiencia en vivo y en directo? Perdón. ¿Te refieres a como si te están grabando? Correcto, correcto. Me atoré. Pues tienes que piénsalo bien como si tú fueras la audiencia y si tú fueras cada pedazo de la audiencia. Entonces ahí identificas, ok, tengo como 3 chunks de audiencia, la cámara, el público y el otro equipo. O si estás como en uno de esos como, cuando me tocó debatir en Harvard, te meten como en estos como salones que son como circulares y como que la audiencia está como aquí, pero también acá y arriba y abajo y así. Tú tienes que darle atención a toda tu audiencia porque toda tu audiencia quieres que empaticen contigo. En un debate, ¿qué es lo positivo? Tu atención primordial son los jueces. Les estás hablando al panel, porque los que van a votar son ellos. Entonces, pues, la atención primordial va para allá. Sin embargo, si ignoras a tu otra audiencia, se ve medio raro. Entonces, el tip es identificar cuando entras a la sala, ah, ok, ya vi que la cámara la tengo aquí, el panel lo tengo aquí y audiencia aquí, pues vas a ir rotando. Pero ya sabes, ok, lo primordial es la cámara y los jueces. Entonces mi atención primordial va para estos grupos. Y luego de vez en cuando, si doy un ejemplo, como por un lado y volteo a ver a esta audiencia y le hablo un poco a la audiencia, pero por el otro lado y le hablo a la audiencia, te permite como rotarlo bien y que se vea como muy orgánico. ¿Alguien más? Me parece que en el chat mencionan qué estilo de discurso recomiendas utilizar para una población de adolescentes con problemas de adicción. A ver. Oh, no se abrió el chat, perdónenme. Para una población de adolescentes con problemas de adicción, cuando se hablan con personas jóvenes, creo que es muy efectivo ponerte en su nivel. Entonces, por ejemplo, creo que ahorita me equivoqué, pero yo pensé que iba a hablar enfrente de gente de preparatoria. Entonces, involucré muchos memes, involucré mucho... Ah, ya vi el chat, ya vi dónde puedo abrir. Ya los tengo. Entonces, ponerte como en el mismo piso y no buscar poner como esta jerarquía de superioridad, ayuda mucho a que puedan empatizar contigo. Entonces, si estás hablando de problemas de adicción, pues claramente no es un tema serio, no es como para que te pongas a hacer chistes, pero no es para que te pongas, por ejemplo, como el director o la directora del colegio con quien dices, no, yo no quiero empatizar, no somos lo mismo, no, me ven abajo. Entonces, hacer un poquito de chistes, platicarles, muy de conversación y menos serio. Porque tratando con personas jóvenes naturalmente tienes que tener su atención aquí y se te puede ir bien fácil. Entonces, aplicar mucho esto de subir el volumen, bajar el volumen y sobre todo te recomendaría esto de un mismo, erradicar como esta jerarquía. No sé si me doy a entender. Un buen ejemplo que te podría dar es, híjole, en películas. No se me ocurren ahorita ejemplos, pero si ves justo discursos de adolescentes y personas jóvenes, te puedes dar una muy buena idea de cuál es la onda que anda por ahí. Entonces te recomiendo como observar, ver estos videos
y entender como qué es lo que les mueve a estas como personas y ponerte como en ese nivel. Ok, si no tienen más preguntas, nos pasamos un poquito de tiempo, pero pues les agradezco mucho y ahí está mi correo por si tienen más preguntas o si quieren que les mande la cosita de los flow o lo que sea, ahí lo tienen y les mando un saludo. Muchas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Igual, para no quitarles más tiempo, me gustaría ser un poquito preciso ahora. Para la siguiente sesión vamos a tener una práctica, va a ser una sesión práctica para poner a prueba todo lo que se ha visto durante estas sesiones. Entonces, de manera encarecida les recomendaría, les solicitaría llegar a tiempo para que todos vayamos en el mismo terreno y que todo fluya de la mejor manera. Eso es todo de mi parte. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Creo que fue una sesión bastante dinámica. Aprendí mucho y espero que también hayan disfrutado ustedes. Sin más, les agradezco de nuevo por estar acá y les deseo que pasen un buen fin de semana. Mucha suerte a todos.